Okay, let's go. Oops. Madilim mga kakalkal. Hindi sana ako bababay. Dahil medyo napagod ako kasi nag-photoshoot ako. Dun sa ano natin, sa online shop natin. Nag-post kasi ako. Medyo pagod. Pero kailangan tayong bumaba kasi wala tayong i-upload. Sayang din. Tsaka parang nararamdaman ko na na maraming tapon ngayon. At takbo tayo. Let's go! OMG mga kakalkal. Agtatatakbo na ako. Tinawagan ako ni Kuya Yako. Nilabas na daw. Grabe. Magmamaskarilla tayo. Ang dami daw tapon. Buti na lang bumaba tayo. Hinihila talaga ako yung paa ko Kahit pagod, go lang, go! Sayang din. Dami daw tapon. Kaya, let's go! Let's go, vamos! Ang tagal! Mag-green ka na, dali! Tara na! Yan, kahit may pulis. Let's go! Takbo! Yun ang maganda na may kuya tayo. Kasi nauuna siya dito. Sa location. Minsan nauuna ako. Minsan tinatawag ko din kapag lumalabas na yung basura. Takbo tayo, bilis! Laban lang, yes, laban lang. Oh my God. Ay, nilabas na nga. Ayun na. Ang sakit ng aking paa na magtakbo ay. Wow. Grabe. Nag-aaway ata sila. Ayun nga, nilabas na nga. Hola. Mira, no me quiere dar aceite. Wow. ¿Qué tal? Mira, no me quiere dar. Mira, no me quiere. Okay, bien. Wow. Ito yung sa atin, Wala, nahuli na tayo, pero okay lang yan. Thank you, gracias, kuya. Bien. Ahora vamos allí, en otro lado. Sí. Mira. Wow. ¿Partimos la mitad? No, está bien, con Pepsi está bien, kuya. Wow, grabe. Ito yung bigay sa atin ni kuya. ¿Qué tal, abuelo? Dame aceite. O véndame. Cabrones, los dos ricos, joder. Wow. Mamaya check na natin sa bahay. Oh my God. Esto no quiero. No, zumos. Toma. No quiero, strawberry. Dámelo. Pati. Claro. Con bebida está bien. Lalo. Es esto. Check na lang natin sa bahay. Sige, tapon. Nalit din yung dalawa. Sabi, llegaw tarde también. No, yo primero. 8:15. Sí. Tu amigo. Aceite. Tu amigo. Alto, que se llama Alex. Estaba conmigo. Uy. Sí, ahora mismo. Abuelo. Que tengo el aceite tuya en casa. Me ha dado. No es aceite. Sí. No, te voy a otro. Toma. No quiero. No quiero. Limón. Pues no. Dame limón. Es que me ha dado Kuya Yako. Mira, te lo doy lo que he comprado, Kuya Yako. Voy. He comprado una grande igual que esto. No. Es para ti, vaya. Y también me regaló una y Sí. es que ha encontrado hace poco. Ayer me ha dado una. He visto. ¿Qué pasa? A ver, hay muchos barquillos. Barquillos. Este. Ah, sí, eso está rico. Muchísimos. No, hotdog.
Hielo. Leche hay. Leche. No, abuelo. No. Venga, ya. Habrá más miel. ¿Habrá más miel? Sueltos. Sí. Lleva para casa, pues. Ay, qué En bonito. casa, ¿no? No, no hay más. Toma Con la leche, lupa. abuelo. Estaba con la lupa mirando al Alex. Ujú. También fue muy contento. Como yo. Esto sí. Sigo tiempo. Ok, listo. También, ¿no? Salsa brava. Porque esa por tener un poco nervioso. Toma, abuelo. Abuelo. Bueno. Pocas alegrías de esos corren. Venga, vámonos. Todos los días. Qué bien. El único día bueno y no viene. Ya. Madre mía. Es que estaba cansado, kuya. Estaba muy cansado. Es que hice alguna cosa Si y no vienes todos los días, difícilmente. ya. Venga, vámonos. Ay, ¿qué quieres? ¿Tienes 10 euros? Espera, pásate mañana que te lo doy lo que he comprado. Porque he Ah. comprado eso para ti. Eso le falta una. Wow. Sí, es que es de Marca buena. marca sí. buena, kuya. Madre mía. Qué bien, kuya. Pero voy a ver esto. May tapon dito. Diyos ko Lord, buti na lang dumating. Buti na lang dumating daw. Buti na lang bumaba tayo. Kahit pagod na pagod ako. Ay, ang dami kong pinos ngayon. Ang dami kong mga kalkal, pinicturan. Hindi pa nga ako tapos mag post. Ilan pa yung mga post ko doon. So naka 7 akong post. Tapos yun, ang dami nang tumatawar. Kaya hindi ko mabita-bitawan yung aking cellphone. Pero yun nga, sabi ko baba tayo kahit pagod, sayang din. Buti na lang yun, mga kakalkal, nung nasa gitna na tayo ng daan, tumawag si Kuya Yapo. At nilabas na nga daw yung basura, ilalabas na. Ayun, ang bilis na pinalkal. Walang tapon dito. Dumating ako doon, nandun na si abuelo, nandun na yung isang kasama niya. Buti na lang kita nyo naman, si Kuya ay kapag ganyan na madami, sineseparate niya sa akin. Mabait siya. So, may pera ako dito, bibigyan natin ng pera. Walang laman. Okay. Magwantes tayo kasi may sugat yung sa akong kamay. We are the first. Ah, see? I think so. I think so. Okay. Esto como no empieza nada, lo sacan ahí. Ellos. Venga. Normalmente el primero es el bueno, ¿eh? Vamos a ver el primero. ¿Aquí? El ¿De allí? primero. Vale, vamos. Es que eso no... Normalmente es el primero. Ujú. Pero no es... Algo vacío. Esos son mira, ahí, deditos. bebidas. Uy. Muchas, ¿cómo se llama? Y aquí son verduras. Mucha basura. Tenemos que barrer Sí. Esta basura también. Oh, aquí bebidas también. No, aquí casi nunca. Antes sí, creo. Antes sí. ¿Qué hacemos esto? Creo que eso es basura. Esto casi todo va pan y vacío. Ujú. Tiramos aquí todo. Vale. Pescado. Espera, que aquí hay, no sé si voy a ver la leche. Parece que está bien todavía. Ha tirado ahí todo. El marito. Mira, poco. Voy a probar una. Sí, coco. ¿Quieres? Voy a coger una. No. Aquí podemos tirar.
Nadie quiere para ellos como lo han puesto esto. Ya. Creo que no hay nada, kuya. Solo mierdas, ¿no? Ujú. No sé, ¿qué te digo? Vamos a sacar una de las bolsas y veremos. Uy, qué miedo. Sí, llevan aquí mucho tiempo las verduras. Mucho tiempo. Yo creo que sí tienes razón. Creo que no, nada. Tienes razón, solo No. basura ahí. Venga. ¿No miramos la otra? Mira, güey. Ay, mira, plátanos buenas. Aguacate, ¿Esto qué es? Ah, lechuga. plátanos. Están buenos, ¿eh? Sí. Cojo esto. Pocas veces los veo así. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí? Lechuga, güey. Esta lechuga hay dos. ¿Es lechuga? Ay, ¿No la quieres? mira. Son buenas. Mira, coliflor. Esto fue cuando estaba en el pueblo, Sí. madre mía, que le compraba Cojo cada una. una me costaba 2 Ya. euros. Cojo una pequeñita. Es buenísimo. Sí. Lo que pasa es que como no tengo cocina, que es Esta. Cojo la otra. Esta. era más lechuga. Te puedes meter también eso, güey, en ¿cómo se llama? En air fryer. ¿Sí? Sí. Sí, me voy a llevar una. Claro, se puede llevar. Échale, lávalo bien, échale aceite, sal, listo. Sí, verdad, no me acordaba de esto. Espera. Voy a, no sé, con uno ya está suficiente entrar en coliflor. Que es Algo. sí, algo. Sí. Ah, ya, no. Algo. Seguro que es algo. Algo. Uy, pero es sarapnito. Más yogures. Ay, yo quiero. No. Huevo. Hay un huevo ahí. Unos huevos ahí. He dejado dos paquetes de huevos ahí. No, a lo mejor ha cogido la señora. Mira, ¿La ha cogido? cojo estas dos. Ay, qué pena que no me acordaba del huevo. Ay, mira, ¿qué es esto? Ah, también. Qué bien, ¿no? Sí, bien. A ver, ¿qué hay más ahí, Goya? Mira, mírenlos. Si están rotos algunos, los mira. ¿Qué hay más abajo? Lo que está ahí. No lo sé, mira. Espera. No. No hay bueno. Ahora vendrán todos a maricarme. Uy, va, cae ahí. No hay latas ni nada. Nada. Ok, listo. Esa bolsa, mira, la bolsa del fondo. Y la bolsa plástica. Basura. Ahí está. Listo. ¿Qué hacemos? Lo que está aquí fuera lo dejamos, ¿no? Volvemos a... Sí. Ok, de casa se mangan. A ver si tiran algo pequeño y valioso. Claro. Espera, voy a apretar esto. Esto. Eso no se va a aplastar ahí. Coge ahí la bolsa de los que no pesan. Ahí, perfecto. Es que no he colocado. Ahorita no hay nada. Creo que están todos. Sí, sí, eso no hay. Si está la caja limpia, no la mires. Esto. Voy a ver. Ah, mira, ¿qué hay allí? Ah, ¿Qué es? lasaña. No sé. Boloñesa. Oh, no quiero. Okay, let's go. Ya no hay más. No hay más. Kapala ko itlog itong box na to. Ya, Yung pala ay boloñesa. Es boloñesa, kuya. hay más huevos. Ah, no. Pensaba que Sí, parecen huevos. sí, no quiero. Let's go.
duster. Oo, nakadami tayo. Okay. Mira, hay bolsa ahí atrás de esta. ¿Eh? Hay bolsa ahí atrás de esta. Muy buena. Vamos a ver. Pero dice, sí, no, sí. Aquí. May bolsa dito. Hindi ko alam kung kanino. Ang laki. Tinapon lang. Basura. Pero ang laki yung bolsa. Ang ganda. Se puede aprovechar, Voy a coger. Sí, claro. Mira. Let's go. See, imagine nyo mga kakalkal. Yung ganito kalaking bulsa, punong-puno ng pera. Naku! Uuwi agad si Just Vlog sa Pilipinas. At mamumundod tayo ng pera. Sinong may gusto ng pera? Okay, boy, okay. Grabe yan mga kakalkal. Imaginin mo, ang daming pera. Isang araw, sana makapulot tayo ng mali-maliatang pera. Let's go. Sabagay, itong ginagawa natin para na rin tayong namumulot ng pera araw-araw. Para na rin tayong namumulot, naninimot ng pera. Paunti-unti nga lang. Okay, let's go. Okay, so ginabi na tayo mga kakalkal. Bago natin alisin to, isasalang muna natin to kasi gusto daw ng sabaw ni Brian. Late na rin akong nakarating. Anong oras na? Mag-11 na. Pas 11 na pala mga kakalkal. So lutuin natin to kasi panggabi ngayon si Brian. Nilagay siya ng panggabi. Nakisuyo yung kanyang bossing na magpapanggabi. So isa lang natin to ng madalian bago tayo maghawling mga kakalkal. Halo natin yung nakuha nating rabanos mga kakalkal. So isisinagang natin yan. Ang dami natin kasing nakukuha ang mga ganito rabanos. Kalibre tayo ng lebanos. Medyo matigas pa. Yung kalahati siguro natin, i-adobo natin. Kasi madami. Labad lang natin ng konti. Matigas pa. Okay. Isa lang ko na mga kakalkal. Hinisa ko siya sa madaming kamatis. Palambutin na lang natin. At takpan natin. Palambutin lang natin yan. At yun. Ayan na natin. Sunod na nating gawin yung ihaw yung ating na kalkal. Ang cute na mga kakalkal, yung na-dumpster natin na apron. Ang cute niya. Kaso nga medyo matigas. Sinuot ko na para mapakinabangan natin. So, ito yung mga nakuha natin. Itlog. Tapos ang daming cauliflower na tinapon doon sa doon sa Froys. Buti nakabalik ulit tayo doon. Buti nakabalik ulit tayo doon mga kakalkal. At tapon natin yan. Ito yung mga nadatnan natin na bigay ni Kuya Yako. Grabe, ang dami. Hindi ko alam kung kita.
Kasi pinatong ko lang yung ano eh. Kita naman siguro. Pero ito, ang dami nito. Nakita nyo naman siguro kanina doon. So ito, hugasan natin makakalkal. Pero bukas ko na hugasan. Ilalagay ko lang sa isang supot. Then bukas hugasan natin kasi gabi na. Anong oras na? Papakita ko lang sa inyo. May labas lahat. Yan, para hindi doble-doble ang trabaho. Lagay ko na dito. Pepsi yung binigay sa akin ni Yaku, ni Kuya Yaku. Sa kanya, may mga nakuha siyang Coca-Cola. Gusto pa niyang hatiin. Sabi ko, wag na. Okay na yung sa akin yung mga Pepsi. Sarap din ang Pepsi dito, mga kakalkal. Ang dami. Hindi ko alam kung ano to. Siguro mga 2, 4, 6, 8. 8 laman ng ganito. Yung isang bitbitan na ganyan. Siguro nagbigay siya ng 3 ganito. 3 bitbitan na ganyan. O mas. O more. Ang dami. Ang dami pala. Siguro. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Hindi lang siguro 3. Nasa 4, 5 na gano'n na bitbitan. Nakakalitan na ganito. Bigyan din natin sa kaibigan ulit. Tapos yung kaibigan ni na mama. Mapuputok. Ang dami. Ay, hindi lang ano. Kasi 8 yung laman. Hindi lang 5. Baka nasa 6. 6, 7. 6, 7 na mga kakalkal. Kasi lalabas natin lahat yung ano. Tapos itong the best mga kakalkal. Oh. Wow! Wow naman! Mahal na ano to mga kalkal. Damasia. Medyo mamahalin ata to na marka ng olive oil, mga kakalkal. Tapos, the best din ang isang kaha, mga kakalkal. Grabe. Isang kaha yung ganito. Ang kanina yung naipakita ni Kuya Yaku doon. Pero yung binigay sa akin, ilang piraso ba ito? Kalahating box. Kasi 12 ata ang laman. Mamahaling marka din to mga kakalkal. Oh. Pasensya na medyo madilim yung ating ilaw. Ayan pala eh. Pwede palakasin. Ayan. Oh, wow. Tapos, yung mga naku, itong mga orange na nakaganito, nakabotelya ay, ang tawag niya ay salsa brava. Para dun sa patatas. Para sa patatas mga kakalkal. December, yung kanyang expiration. Nung December. Ito, meron na para siyang ano, para siyang salsa rosa. Yung naghalong mayonnaise at saka ketchup. Yung tawag namin sa salsa rosa. So, yun mga kakalkal, ang dami. Oo. Huwag lang maano to. Ilalagay na lang natin sa gilid. So, ito mga kakalkal, oh, ang dami. Wow, ito. Ang bigat kasi mga kakalkal. Kumuha ko nito kasi mas okay ito na kainin natin kaysa sa broccoli. Kasi nga, diba, may ano tayo, may thyroid tayo. So, medyo mas okay siguro. Pero hindi ako masyado kasi kumakain ng broccoli at saka mga ganito ka dahil sa aking thyroid mga kakalkal. So, yun mga kakalkal, magpapaalam na ako at medyo mahaba-haba na. Hindi ko alam kung mahaba-haba itong ating kalkalan. At kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog. Ingat kayong lahat. Maraming salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At yung mga silent viewers natin dyan na hindi nagko-comment,
Salamat sa mga dahil paminsan-minsan nagko-comment na kayo mga silent viewers natin dyan. Lahat ng ating mga viewers dyan, mapa-silent man kayo, commentator man kayo dyan, mga yung mga nagla-likes lang. Thank you sa inyong lahat. So, yun. Kita-kits ulit tayo sa susunod na vlog at ingat kayong lahat. Adios!